Muy bien, pues estamos en una serie que se titula Jesús viene. Y es algo que está profetizado continuamente en la Escritura, de que Jesús viene pronto y que es la segunda venida de Jesús. O sea, Jesús vendrá para poner orden, solo falta ver las noticias, pues la importancia de poner orden en todas las cosas, ¿verdad? A nivel ecológico, gubernamental, espiritual, etcétera. Y la semana pasada hablábamos de 5 señales antes del fin, y hablábamos de que antes de que llegue Jesús y de que venga el fin, pues habían 5 cosas que se tenían que cumplir, y hablábamos de cómo se levantaban personas que decían que eran el Cristo y que es falso, ya sucede. Decíamos que habría pues pestes, COVID y pandemias y este tipo de cosas, y suceden y han sucedido. Estábamos hablando de que habrían terremotos y suceden. Que la tierra está como con dolores de parto, decíamos. También sucede que hay guerras y rumores de guerra, suceden, cada vez se multiplica más. Y en última instancia hablábamos de que todo el mundo pueda escuchar el plan de salvación. Y ese es un tema que Dios lo regulará, porque es difícil, porque Dios sabe cuándo vendrá, puede venir en cualquier momento, entendiendo que ya es el momento. Pero hablábamos el otro día de un 39% de personas que no habían escuchado el plan de salvación. Y parece como muy grande, ¿no? Pero yo cuando mis alumnos, y yo les pregunto cuál es el plan de salvación, y tengo 30, no tienen ni idea, digo en una clase, no tienen ni idea. Y tienes que explicarlo. Y cada vez hay más desconocimiento, sobre todo en este continente gélido. Yo digo que está muy bien sentir misiones, y si Dios se pone a ir a otros continentes y países, pero qué bueno que estés aquí, porque tenemos el continente gélido, es muy duro. El otro día, hace bastante tiempo, hablando con Anaís, la mujer de José Luis Ruz de Viña Barcelona, decía que un alumno suyo pues, le había comentado con 13 años que había ido por fin a una iglesia, y entonces tuvo una conversación. Y dice, y bueno, ¿y qué tal fue la iglesia? Y dice, bueno, bien, tenía así un templo así grande y tal, y dice, una iglesia católica, pues sí. ¿Y qué te pareció? Dice, bien, pero me sorprendió ver a Tarzán en vez de así o colgando así. Digo, ¿Tarzán? ¿Sabes? O sea, ¿conocen más a Tarzán que a Jesús? ¿Cómo es posible? Además, Tarzán es de los antiguos, de Monachita y eso. O sea, que dice que si me dice Tadeo Jones, vale, ¿no? Pero un chico de 13 años que tenga esa perspectiva de quién es Jesús es tremendamente alarmante. Vamos a ver, cuando celebramos Navidades y Semanas Santas y tal en un país como este, ¿no? Entonces, es bueno que compartamos del Evangelio y que aprovechemos cualquier momento para decir, te explico el plan de salvación, te guste o no te guste, esto es. Y vamos a ello. Y hoy quería tomar un tiempo más breve, el otro día al ser la primera pues necesitaba un poco más de desarrollo, sobre celebrando a Jesús. Y vamos a centrarnos en ese contexto de las 10 doncellas, de las 10 vírgenes. Y simplemente para iniciar el tema, cosa que simplemente voy a iniciar la lectura, pero voy a parar para explicar contexto, vamos a leer este versículo. Y dice el primer versículo en el capítulo 25 de Mateo, diciendo, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y solo este versículo nos habla muchísimo. El reino es que viene un rey. El esposo es que viene un marido de camino. Y nos habla directamente de cómo está profetizado que Jesús es el rey. En casi todos los libros de la Biblia, Joel, Isaías, Oseas, habla del reino. Primer salmo, segundo salmo, tercero, habla del rey que viene, ¿no? Y él viene para tomar autoridad en todas las cosas y para llevar a cabo su gobierno que está por encima del Hades y de la muerte, que está por encima de todo, ¿no? Y luego pues habla de que hay unas vírgenes, 10 vírgenes tomando unas lámparas y que viene como esposo. Y la esposa del esposo es su iglesia, las personas que han reconocido a Jesús. Y dicho esto, pues te quiero simplemente pues darte un poquito de contexto, ¿sí? Y te voy a decir que la iglesia pues espera que venga ese esposo. De hecho, la palabra que se utiliza
en el Evangelio, en Mateo 24, cuando dicen ¿cuándo será tu segunda venida?, utilizan un término que se llama parusia, ¿vale? Y yo quiero que recuerdes este término. Parusia simplemente significa presencia. Por ejemplo, cuando venía un rey, un gobernador, Herodes o quien fuere, decía, bueno, viene como su excelencia, viene la presencia de este gobernador. Y a Jesús se referían como que venía la parusia, que venía la segunda venida, venía su presencia. Y eso que lo tenían allí, pero decía, ¿cuándo vendrá tu presencia? Y dicho eso, simplemente para poner enfoque, quiero hablarte de las bodas judías, cómo funcionaban. Y seguramente que irás vinculando con cómo funciona con nosotros como iglesia, como personas que hemos conocido a Jesús, o incluso que lo vincules como persona que no ha conocido a Jesús, si hay alguien aquí que no lo ha conocido, ¿no? Resulta que en las bodas judías, hay otras etnias que también pues, siguen temas parecidos. En las bodas judías, el novio se interesaba por una dama, por una chica. Y entonces lo que hacía no era decírselo a ella, sino que iba al padre. Y al padre le explicaba que estaba interesado por esa chica. Entonces ellos convenían de cuál sería la dote que daría ese novio a cambio. Entonces, pues podrían ser camellos, podrían ser casas, podrían ser riquezas. Y entonces, cuando ya convenían, hablaban con la chica y la chica tenía que aceptar, no era obligada, tenía que aceptar que ese iba a ser su esposo. Entonces, padre y futuro yerno y el novio empezaban a hablar cuando ya la chica había decidido. Ella se quedaría a vivir en casa del padre, lógicamente, pero ni la hora ni el día que se iban a casar nadie lo sabía. Y un día vendrían a por la novia. Entonces, padre y novio sabían cuándo sería ese momento. Pero cierto es que el tiempo se alargaba y pasaban los meses, podía pasar incluso más de un año, y podía ser como un tiempo largo, que eso pues hacía como estar con una latente esperanza de que eso llegaría. Normalmente convenían que se casaran pues en invierno o en otoño, porque es la época donde las cosechas pues necesitan de menos trabajo y por tanto se podían dedicar. Y de hecho, como puedes leer en el capítulo 7 de Jeremías, verás que es un tiempo de gozo maravilloso. Jeremías dice, es que en las calles, cuando hay bodas, los niños, la gente se alegra. Y tú y yo lo sabemos, cuando hay una boda es un motivo de alegría tan enorme, es una manifestación que uno le dice al otro que quiere pasar su vida contigo, y es precioso. Incluso nosotros lo conectamos muy fuertemente porque vemos un acercamiento y un ejemplo entre el novio, que representa a Jesús, y la novia, que representa a la iglesia. Y por tanto, cada pareja que se casa debe entender la dimensión que significa, que es que está transmitiendo el valor de Cristo y su esposa. Casarse por puro interés. Yo hay una frase que digo, tú cuando te casas no te casas para que te haga feliz. Tú te casas para hacer feliz a la otra persona. Y realmente es una vorágine de amor tan bonita y que da ejemplo. Y por eso es que sobrecoge tanto, ¿verdad?, cuando ves un matrimonio. Pues este novio que tardaría en llegar, llega un momento que ya tiene con el padre de ella la fecha. Y entonces lo que empieza a hacer es a ir a diferentes casas para ir ganando como una corte de seguidores. Entonces va a casa del amigo tal, y entonces esos amigos, con linternas y con lámparas, salen, festejan, quizás comen algo, y acompañan al novio en su cortejo. Y entonces van avanzando en el camino. Así, imagínate las distancias, con calma, con tranquilidad, van a otra casa. Incluso hay un momento que el novio lo que hace es enviar a sus amigos que vayan delante a las casas para decir, toc, toc, que viene el novio, que ya se acerca, que está a punto de llegar. Ya viene.
Y entonces la gente pues ya con sus aceites, con sus comidas, ya se prepara porque está llegando el novio, aunque todavía no ha llegado. El novio va llegando a las diferentes casas y se van añadiendo y finalmente llega a la casa donde está la novia. Donde está la novia y esas doncellas o esas amigas suyas que están velando con ella y es la que tiene preparada. Y entonces llega el esposo. Pero normalmente, ¿cuándo llegaba? Normalmente llegaba a las 12 de la noche, como ladrón en la noche. La hora y el día nadie la sabe, pero llegaba más o menos a esa hora y entonces las doncellas salían, bailaban, danzaban y con sus lámparas festejaban y juntos iban a un cortejo y ya por fin se llevaba al novio a ese lugar. ¿Cuál era el lugar? A las moradas que había preparado durante esos meses que estaba tardando. Una morada para estar con ella y crear un espacio con su novio y con su novia. Y tú imagínate, ¿no? Seguramente que cuando tú llegas a tu casa te sientes cómodo, ¿no? Yo llegué ayer después de mis 7 capas de abrigo y dije, por fin, ducha caliente y camita. Y llegas y es tu casa. Imagínate una casa que está toda revestida de Jesús. En todas las cámaras, en las sonrisas, en los comentarios, en las conversaciones. Y esas son las bodas que nos esperan. Y ahora voy a repasarte la historia con el contexto cristiano. Jesús dijo al Padre, ¿quiénes son mis ovejas? ¿Quiénes son? Porque mi Padre conoce quiénes son mis ovejas. Y el Padre dijo, esta y esta. Incluso, esta semana pasé en el grupo de líderes un versículo, Juan 10:14, que dice, hay ovejas que son de mi redil, pero hay otras ovejas que todavía no están, pero un día estarán en mi redil. Y no se perderá ninguna. Y esa es su novia. Su novia es el conjunto de personas que hemos reconocido que Jesús Cristo murió por nosotros, que murió por nuestro pecado. Incluso en el momento de nosotros reconocer, y si hay alguien que no conoce a Jesús, le invito a que le diga, Jesús, yo te quiero conocer, perdona por mi pecado. Porque en ese momento que tú lo haces, se crea un vínculo, que es que Dios te da un anillo de prometido, que es el Espíritu Santo en tu corazón. Pero Jesús, ¿qué hace? Jesús, además de decirle al Padre, ¿quiénes son mis ovejas? ¿Quién es mi novia? Es esa mi novia. Además, tienen que acordar cuál es la dote. ¿Qué va a pagar Jesús ahora por esa novia? ¿Acaso valemos camellos? ¿Valemos un coche? ¿Valemos unas casas o mucha riqueza? Pero claro, aquí tenemos una dificultad, que es que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo pagas una muerte? ¿Cómo levantas a alguien en vida si no es con otra vida? Y la dote de Jesús fue morir en la cruz por ti y por mí. Jesucristo entregó su sangre, entregó su vida, en la sangre está la vida, entregó su vida para que tú vivas. Tú tienes precio de sangre. El aroma que haces es aroma de Jesús, porque Dios lo perfumó con su sangre. Y Dios te ha sacado de un camino de muerte y de infierno, porque quiere estar contigo, pero le costó venir a encarnarse y morir en una cruz. Qué privilegiados somos. ¿Acaso si tu hermano o un familiar dijera, esta situación es muy dura, voy a morir por ti, dirías, ¿qué haces? No, cuánto amor. Pero sería un injusto y un pecador que a fin de cuentas acabará muriendo también. Pero Jesús, el Rey del universo, que se entregue limitándose a todos los niveles para morir por ti y por mí, eso merece de un agradecimiento, como decía Rosa, ¿no? Al principio, de una gratitud inconmensurable que pone en orden todas las prioridades y pone por encima de todas a Jesús.
Pues esa dote estaba hecha y luego después, ¿ha venido ya? No, porque él tenía que preparar morada. Y Jesús está preparando una morada, una casa, un lugar precioso donde comamos juntos y estemos juntos en comunión. Imagínate cuando una pareja está en intimidad, conversando, incluso más cercana, y dices, qué bonito, ¿no? El expresar en un ambiente de absoluta confianza. Pues imagínate con Jesús esas conversaciones, esas miradas, esas caricias, esos consuelos y esas enseñanzas, esas sonrisas, no sé. Pero qué bueno que está preparando morada para nosotros. Y luego comienza a caminar. ¿Y por qué se tarda tanto? Porque se tarda su venida, dice Pedro. Es que se tarda su venida. Y es verdad que se tarda su venida. Pero es porque quiere que la esposa esté completa. Espera a las ovejas que todavía tienen que entrar en ese redil. Y lo dice 1 Pedro muy claramente, dice, es a causa de los perdidos. Porque con paciencia tenemos que esperar a que todos estemos, todos los que Dios ya puso en su corazón. Y es por eso que se tarda su venida. Y Jesús comienza a caminar y comienza a picar puertas. Y hay amigos que se van añadiendo. Y personas que se van añadiendo, y hemos conocido tú y yo a Jesús y ha ido. Incluso Jesús envía delante a amigos para que hablen de que Jesús viene. ¿A qué simboliza esos amigos? A ti y a mí. Estamos diciendo que Jesús viene, que Jesús ha muerto por ti, que Dios tiene una vida plena para ti, no vivas en esa miseria. Y qué bueno que somos profetas. Estamos diciendo lo que acontece y lo que va a acontecer. ¿Cuántos profetas también escribieron esta escritura diciendo que el rey viene? Y esos son los mensajeros que llegan a las puertas y que dicen, venid. Y si no aceptan, se quedan. Tienen toda la libertad y son bendecidos de nuestra parte, lógicamente. Pero se pierden lo mejor, la vida. Quien tiene a Jesucristo tiene la vida. Quien no tiene a Jesucristo no tiene la vida. Y no tiene la vida, sinónimo es tiene la muerte. Es eso, no es más. Solo es sinónimo. Pero qué bueno que cuando alguien recibe, sale con luces y festeja y acompaña al novio. Y eso es lo que hemos hecho, acompañarle. Por eso estamos aquí, porque acompañamos al novio. Y llega un momento que por fin, parece ya que la noche es muy, muy larga, pero por fin llega a la casa de la novia, donde está con sus doncellas, donde está guardada. Y pasa a arrebatarla, pasa a cogerla. De hecho, ahora entraremos en el texto y veremos algunas doncellas un poco dormidas o despistadas. Pero en cualquier caso, pasa a recogerla. Y la novia se la lleva a su morada santa, para vivir igual que un día Jesús vendrá por su iglesia. Vendrá por ti y por mí, y nos arrebatará para estar en el cielo con Él. Me gusta dejarte unos segundos para que asiente la imagen de la belleza de esto, ¿sí? De lo que Jesús ha hecho y cómo todo está previsto y a la vez es nuevo, es una extraña tensión, ¿no? Y vamos a ver qué sucedió en concreto con estas doncellas que Jesús hablaba. Porque ya sabemos en qué situación está. Está la novia y están las doncellas cuidando de la novia y va a venir Jesús. Y dice, y os lo he esquematizado con estos números en naranjas, pero el texto es íntegro, ¿eh? Entonces dice así. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Se entiende ahora bien, ¿verdad? Nos ayuda el contexto. Dice,
5 de ellas, ya piensa dentro de esa casa, es una historia inventada, imaginada por Jesús. No había sucedido porque, lógicamente, está por suceder el evento, ¿no? Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y ese es un peligro, cuando las cosas no llegan, cuando oramos a Dios por algo y no llega, tendemos a aplatanar nuestra fe, decir, bueno, Dios sabe, bueno, ya sabe, y quizás se ha dormido algo. Yo siempre lo comparo con dormirse en la nieve, ¿no? Yo creo que es de las muertes tan más dulces y más peligrosas, ¿no? Porque no te das cuenta que te estás muriendo, ¿no? Y a veces nuestra fe puede ser como dormida en la nieve. Y que no te das cuenta, pero se va apagando la vida. Y aquí cabecearon es que estás despierto y se te cae la cabeza. O sea que estás entrando en una vorágine de desesperanza o desatención, ¿no? Y dice, acabaron todas durmiéndose. Y continúa el texto diciendo, y a la medianoche, ya sabéis cuando llega el novio, a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, de ahí se empezaron a peinar, a revestir, y dice, bueno, aquí nos han pillado, y a correr. Pero las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestros aceites, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Por tanto, aquí las determina como corderos y cabritos en otro, pues está separando las insensatas y las prudentes. Y las insensatas, como no tienen aceite, iban a pedir a las prudentes. Pero las prudentes dicen, no, porque al final vamos a salir ahí a la fiesta y a mitad de camino nos vamos a quedar sin luz. Comprad vosotros del aceite. Y acaba el texto diciendo, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Esto es dramático. O sea, imagínate la situación, están como cabeceando, empiezan a pedirse aceite, pero es que el esposo fue tan rápido que se llevó a la novia y ya no estaba en esa casa. Y ellos estaban allí. Y se fue. Y se la llevó a su morada. Y entonces luego siguieron detrás, ¿dónde está el camino? ¿Dónde está el camino? Picaron. Dice, Señor, Señor, ábrenos. Más él respondiendo, de cierto no os conozco. ¿Quiénes sois? Y a veces nosotros cuando predicamos el Evangelio hay gente que puede rechazarlo, pero está dilatando el conocer a Jesús. Y luego no habrá oportunidad. Hay personas por diferentes doctrinas falsas pensando que cuando lleguemos al cielo tendremos la oportunidad de arrepentirnos. No habrá oportunidad ninguna. No habrá oportunidad ninguna. La oportunidad es en esta tierra. Y si buscas a Jesús, lo vas a encontrar. Y si no buscas a Jesús, no lo vas a encontrar. Y ya estará resuelto. O sea, en el momento de fallecer o de ir al cielo o de la venida de Jesús, ya estarás posicionado. O estarás en su redil como oveja, o estarás fuera del redil como cabrito. Y no es una palabra ni de exhortación ni de desánimo, todo lo contrario, es de esperanza. Acepta a Jesús y no esperes al día de mañana. ¿Qué sucederá el día de mañana? ¿Quién puede afirmar que estará vivo? Al 100%. Pero hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Y si no conoces a Jesús o dudas que lo conoces, la palabra habla de comunión con el Espíritu Santo. Comunión es comunicación. O hablas y no recibes nada. Dios no sientes que no te habla. Estás inseguro de que irás al cielo. Pues pídele a Dios que te confirme la salvación. Arrepiéntete de tus pecados, dile perdona por todo lo que he hecho, gracias por morir por mí. Pero entra en el redil como sea.
Y ese redil es seguro. Ese redil es maravilloso. Es un lugar donde Dios te va a proteger en esta vida también. Te va a dar provisión, te va a dar enfoque, te va a dar propósito, te va a dar llenura, te va a dar gozo, te va a dar paz. Es necesario entrar en ese redil. Porque dice Jesús que sus corderos, sus ovejas están en un redil, están guardados. ¿Qué peligro podría haber que por la puerta entre el enemigo? Pero dice Jesús, se llama a sí mismo, es que yo también no solo soy el pastor, sino que soy la puerta del redil. Soy la puerta de las ovejas, por ahí no entra nadie. Así que no temas. La semana pasada, predicando, yo decía, si tienes temor al futuro, es porque no tienes temor de Dios. Pero ahora le voy a dar la vuelta. Si tienes temor de Dios, no tienes temor al futuro. Si tienes temor de Dios, no tienes temor a la salud. O a la enfermedad. Si tienes temor de Dios, no tienes temor a la soledad. Si tienes temor de Dios, no tienes temor a lo que acontecerá. Porque estás en Dios. Y es un lugar seguro. Es esa piedra angular que todo lo sostiene. Y vamos a darle contexto a qué sucede aquí. Porque aquí vemos una novia, vemos unas doncellas insensatas, unas doncellas que son prudentes, y al final dices, ¿y quién soy yo, no? Soy la doncella prudente, soy la novia, soy la insensata, Y hay una forma de pensar, pero siéntete libre pues, para buscar de Dios y de teología y de interpretación. Pero hay algo que sí que podría cuadrar muy bien, que es que la novia eres tú y yo. Somos los que somos arrebatados ahí y casi no sale ni en escena, ¿verdad? Pero entonces, ¿quiénes son estas doncellas? Entonces dice la Escritura que Jesucristo vendrá como en una nube, y será en un abrir y cerrar de ojos un momento de arrebatamiento, de rapto, o de que la esposa va con el esposo. De hecho, las bodas, ¿sabes cuánto duran? En el mundo judío, 7 días. Incluso se habla que en el cielo habrá 7 años de bodas, ¿no? Entonces, la Iglesia irá con él. Entonces, ¿quiénes son las doncellas? Pues podría ser las que quedan en la tierra. Y si es las que quedan en la tierra, hablaríamos de las 5 sensatas que recibieron a Jesús, a pesar de la tribulación, y las 5 insensatas que aún así no estaban reconociendo a Jesús a pesar de que había venido. Pero en cualquier caso, lo que sí que estamos seguros es que Jesús viene. Y Jesús viene incluso en un momento de mucha confusión. A mí me gusta sacar de todo algo bueno, y el COVID pues, nos trajo ver cómo se colapsó el mundo en un 13 de marzo, o sea que tremendo, ¿no? Y cómo se puede colapsar con terremotos, tal, pero que los que conocemos a Jesús sabemos que es Él, lo reconocemos. Entonces, si te quieres ubicar, ubícate como la novia, disfrútalo. Pero si también te quieres ubicar, ¿qué nos pide Dios? Pues que a más personas podamos hablar de Dios para que entren al redil y se anoten como esposa y no sean un día simplemente doncellas y menos insensatas. ¿Sí? La vida es corta. Si te fijas, miras atrás y dices, ¿qué hacías hace 10 años? Y tienes que pensar mucho, como dice Pablo, todo es como una nebulosa. Y bueno, seguramente te has encontrado en la experiencia que te voy a decir, ¿no? A veces vas a una cafetería, vas solo a leer o con alguien y escuchas la conversación de al lado, ¿verdad? Y la conversación de al lado pues puede ser a veces súper enriquecedora. 2 amigas que se reencuentran, se explican la vida, cómo ha cambiado y es muy edificante. O a veces son hasta filosóficas y son interesantes hasta de escuchar o de intervenir, en alguna he intervenido incluso. Sí, hablaban de Dios y digo, me están invitando. Y
y otras son totalmente vanas. Hayan cervezas en medio o no hayan, o solo cafés y tés. ¿Qué comí ayer? ¿Me va a ir bien el gimnasio? No, esta no sé cuánto, quiero ir de viaje, no, pero es que no sé cuánto. Que todo está bien, pero es que de aquí a 5 años no te acordarás de esa conversación. Y no ha construido nada. Y Dios nos llama a construir una vida en Dios. Y eso es intencional. A mí me impacta Jonathan Edwards, que como sabéis lo he comentado en alguna ocasión, y Danny Chicano el otro día predicaba sobre su mujer también, lo citó. Se dice el mejor filósofo de Estados Unidos, un cristiano evangélico del siglo XVIII espectacular. Él hizo algo con 18 años que a mí ya no me da tiempo, pero que lo hubiera hecho si hubiera conocido a Dios. Él se puso delante de un papel y escribió 80 afirmaciones de cómo sería su vida. 80, con 18 años. No diré la mentira nunca, que no sé qué, no sé cuánto. Seguiré a Dios fielmente, tal. 80, lo puedes encontrar en internet muy fácilmente. Y eso habla de personas que están enfocadas a construir una vida que le protege, que le ayuda, que le edifica. A veces decimos a la gente, venga, ¿quieres que te acompañe a comprar esto? Y al final estamos cediendo de nuestra vida y otros están decidiendo por nosotros. Pero qué bueno es hasta bloquearte y decir, no, esto me es bueno. Y voy a acabar con otro pequeño bloque, pero me gusta que asentemos esto y por eso piénsalo un momento si quieres. Los deberes para mañana ya están claros, o para esta tarde, me gusta poner deberes, pero un diario escribiendo qué es lo que te conviene para crecer en Dios, eso es lo mejor. Dicen que la predicación dice, ¿qué es lo mejor de una predicación? El tono, el mensaje, la pasión con que se habló, la dialéctica del predicador, cómo tocó las emociones. Lo mejor de la predicación no es nada de eso. Lo mejor de la predicación es la aplicación. Porque si no lo aplicas es como si te ponen ahí el cordero asado y no lo comes. No sirvió de nada tanta cocina. Entonces, qué bueno es que podamos poner en la aplicación. Y voy a finalizar con 7 términos que encontramos en el Antiguo Testamento, 7 palabras en hebreo que se sustituyen por la palabra doncella, pero cada uno tiene un aspecto del carácter y que quiero pues extrapolar a que nosotros nos sintamos representados ahí, ¿sí? Doncella en hebreo. La primera, rutz, simplemente significa apresurarse o ser diligente. Cuando Jesús te llama, tienes que responder rápido. La obediencia es inmediata. Os voy a poner un ejemplo. Íbamos Alicia y yo paseando por el centro del barrio gótico, cosa que nos gusta mucho, y eran como las 9 de la noche y paseábamos por el carrer del Comte, ¿no? Que es del balcón que hay arriba gótico, muy bonito, que cruza desde el Palau Sant Jordi. Y íbamos caminando y había un hombre en el suelo que estaba temblando, semidesnudo, y con un cartel que ponía Parkinson. Me picó, o sea, me dije, tengo que orar por él. No sé. Pero iba con mi esposa, había gente allí, seguimos recto y no lo hice. Y entonces había luego una de estas tiendas de turrones que comes gratuitamente, ¿sabes? Luego te venden, pero que hay de picar y tal. Y cuando salí, que ya es un poquito después, en la Plaza de la Catedral, como a 5 minutos caminando, y salimos y digo, que me quema, que quiero volver a Alicia a orar por ese hombre y darle unas monedas, ¿no? O sea, no ser inconsciente de su realidad también económica, ¿no? Y volvimos y ya el hombre no estaba. Esto pasó, o sea, los trenes pasan. Y la obediencia es inmediata, si no, no es obediencia.
Y ser diligente. Jesús, vienes pronto, voy a orar, vamos. Hay que hablar a este, le llamo ahora. Mañana no, mañana vete a saber, ahora. Y ser diligente porque la vida es corta, como dice Pablo. Shael, dedicación o consagración. Qué bonito es veros, saber que estáis en santidad, que os guardáis en relaciones, en licencias, en adicciones. Y qué bueno es cuando ves una persona que dices, una doncella, una chica joven, un chico joven, cuando ves que está consagrando su vida a Jesús y está sabiendo decir no. Ahora tenemos una parejita que se casa y en el trabajo dice, todo el mundo me pregunta y dice, ¿y no tienes relaciones y tal? Y dice, no, esto es para el Señor. Y un chico con 20 y pocos años pues sorprende a los compañeros, pero luego te acaban admirando porque eres una persona con convicciones y con dedicación. Betula, otro término hebreo, de doncella, simplemente son términos de doncella, es curioso, pero significa separarse o apartarse. Y es que Jesús nos separó y nosotros hemos decidido apartarnos para Él. Cuarto, Raham, compasión. Me gusta separar las palabras. Se sirve con pasión, amando a las personas, en los grupos de vida, aquí, oye, ¿qué necesitas? Vamos. Y las doncellas nos hablan también de entregarnos en amor y tener una pasión común. ¿Qué te sucede? Ser empático. Yo estoy contigo, vamos juntos. A veces uno va a un hospital a saludar y ver a un enfermo y al final sale gozoso porque lo ha hecho con compasión. Bakhur, agradable. Y es que nosotros no somos contenciosos. Nosotros cuando nos dicen que no, o hasta incluso, bueno, qué decir de Esteban, ¿no? Apedreado y tal, siempre la respuesta ha sido amable, si te fijas. Nunca ha sido agresiva. Porque como dice Pablo, el hombre de Dios, la mujer de Dios no es contencioso. Y si piden argumentos, se le da por si acaso, pues Dios le responde. Pero si no quiere más del Evangelio, te sacudes y vas a otra persona. Pero siempre en un tono agradable. Y fíjate que nosotros somos hijos, pero somos hijos de paz. Hijos de paz. El Evangelio está presto a nuestros calzados. Yatab, hermosura. Bueno, solo falta veros. Hermosura. ¿Vale? Brilla. Cuando uno tiene los ojos de Dios, habéis visto seguramente la experiencia de alguien que acaba de conocer a Dios, le cambia el semblante, le cambia la mirada, le cambia la forma de hablar, le cambia la pasión, le cambia el sentido de la vida y ves hermosura ahí. Y por último, Nahara, servicio, entregados al servicio, a ser diligente, dedicación, separarse, compasión, ser agradable, hermosura y servicio. Y Dios nos llama a crecer en esto. Acabo con 2 versículos y luego ya tenemos ese tiempo de adoración para asentar todas esas cosas, ¿verdad? Y en 1 Tesalonicenses nos dice cuál es el enfoque de este mensaje. Por tanto, no durmamos como los demás. Los demás están durmiendo, nosotros no. No durmamos, sino velemos y seamos sobrios. Sobrios es ponerte serio y decir, no te acompaño a comprar zapatos porque estoy leyendo mi Biblia. No sé, a veces sí que te vas a comprar zapatos, pero me refiero a saber decir que no cuando Dios te llama a otra cosa, ¿no? Y no durmamos, ni como iglesia, ni como doncellas, ni como inconversos, no durmamos. Y acabo con 2 de Pedro 3:17, es un pasaje más extenso y que me gustaría que tuviera la oportunidad de explorarlo, porque habla de la segunda venida, todo el capítulo 3 de 2 de Pedro. Pero dice, concluyendo, dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. Lo tenéis ahí en color, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, y es que los inicuos te van arrastrando, eso no es verdad, eso no, vive la vida, no sé qué, todo el mundo lo hace. No nos dejemos arrastrar para no caer de nuestra firmeza. Antes bien, y aquí está la clave, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y acabo con este ejemplo. Si uno tiene un bebé, como los que hemos sido papás,
Sabes que lo pones en un sofá y ahí se queda, o sea, necesita de nutrirse. Y si tú le nutres de forma natural, si no hay ningún problema físico, va a ir creciendo. Pero la vida espiritual no es así. La vida espiritual, naces siendo bebé y no lo dejas en un parque, tienes que acompañarlo y tienes que nutrirle y decir cómo hacer un devocional, cómo conocer a Dios, cómo Dios habla, saber, y tienes que acompañarlo. Y si esa persona quiere y se alimenta, crecerá. Y luego va creciendo y se va formando y va siendo adulto en el Señor, etcétera, maduro, y ves el crecimiento. Pero esto no es cronológico. Es la frase que a veces se dice, lleva 20 años en la iglesia y parece un bebé. Sí. Y también a veces se escucha, lleva solo 1 año y parece un maduro en el Señor. Sí, porque ha crecido, porque se ha alimentado. No va con el cronos, va con el kairos. Y nos invito, y yo me invito también a ser muy intencionales. A mí me ayudan mucho los libros, me ayuda mucho el estar con vosotros, me ayuda mucho leer la Biblia, orar, predicar. Son cosas que te ayudan o sea, se te desarrolla el cuerpo espiritual y el yo interior. Y de la misma manera, pues ser intencionales. Los deberes de mañana o de esta tarde, diario, y en esto, quizá no 80, pero sí quizás 10 cosas que te puedas proponer, decir, a partir de ahora voy a ser sobrio en esto, porque quiero crecer en ti, Señor, porque quiero estar despierto para este tiempo que me toca de dolor, de tiempo de dolores, ¿no? Dolores de parto que tenemos que predicar, a cuando el momento que cuando llegue el Señor no me pille despierto o desenfocado. Amén. Amén. Sí.